Querido Gonzalo Hernández Licona, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Para quienes no te conocen todavía, querido amigo, eres director de la Red de Pobreza Multidimensional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, qué gusto saludarte, mano. ¿Cómo te va? Bien, con gusto de saludarte, Gonzalo. Oye, a ver, mucho se está diciendo sobre lo que ha pasado con la pobreza y con los distintos niveles de la pobreza que hay en México. Realmente, ¿cuál es la situación? A ver, no quiero hacer la historia muy larga. Eh, Puedes hacer lo que quieras, amigo. déjame platicarte y decir al auditorio lo siguiente. El INEGI afortunadamente tiene una encuesta muy buena que mide los ingresos, la situación de salud, de acceso a la educación de las familias en México cada 2 años. Y en el año 2020, cuando el INEGI sacó su encuesta, lo que pudimos ver es que comparando 2018, el inicio del gobierno, con 2020, no solamente aumentó la pobreza, yo creo que por razones obvias de la pandemia, David, ¿no? Pero lo más importante en términos de gobierno es que los apoyos gubernamentales de programas sociales dejaron de ir a los más pobres, a pesar de que aumentaron, o sea, aumentaron del 18 al 20, los programas sociales aumentaron, digamos, hubo más lana, ¿no? Pero a pesar de eso, dejaron de irse a los más pobres, ¿no? Y digamos, en el caso personal, yo lo alerté cuando salió la encuesta y les dije, ¿Cierto? oigan, ojo, porque qué bueno que aumentaron los programas sociales y demás, pero a los más pobres se les olvidó focalizarlos como estaba antes. Y la razón principal es que quitaron el programa que más hacía llegar la lana a los más pobres, que era Prospera Oportunidades. Se lo eliminaron, pero así como sin mucho trámite, ¿no? Entonces, eso empezó en el 2020. En el 2022, con los nuevos datos, lo que pasó es que se recuperó la economía, efectivamente hubo un aumento del salario mínimo y la pobreza bajó en su conjunto, en total de todo el país, David, ¿no? Sí. O sea, del 18 al 2020, efectivamente la pobreza bajó en casi 5 millones de personas. Sin embargo, el problema de 2020 continuó porque a los más pobres la situación no les fue mejor, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. Uno, los programas sociales no llegan a los más pobres como hace 6 años. Dos, el aumento del salario mínimo no le llega a los más pobres porque ni el agricultor ni el informal se benefician del salario mínimo. Aquí hago una acotación. El 54% de los trabajadores en este país están en la economía informal. O sea, Así entonces, es. les es irrelevante si aumentan el salario mínimo. Mira, puede haber un aumento pequeño, pero es muy pequeño porque el patrón no está obligado, digamos, ¿no? Como pasa con los formales, ¿no? Sí, sí. Pero además, entonces fíjate, tienes un efecto, estoy hablando de los más pobres, estoy hablando de los más pobres. Los más pobres no les llega el salario mínimo, los más pobres reciben menos apoyo de programas sociales que hace 6 años, y a los más pobres les aumentó la carencia por servicios de salud más que al resto. Es decir, por la desaparición del Seguro Popular y aparecer un INSABI que nadie supo de qué se trataba, ni la gente, ¿no? Aumentó la carencia de personas con falta de acceso a la salud en 30 millones en todo el país del 18 a 2022. Bueno, de los 30 millones, 7.8 millones fue al 10% de la gente que gana menos lana y 6.5 al siguiente 10%. Es decir, la bronca de salud, que nada tuvo que ver con la pandemia, porque fue un tema de decisión de desaparecer el Seguro Popular por sus pistolas y cambiarlo por nada, No, porque aumentó la además eso carencia. obligó a la gente a gastar más de su ingreso Bueno, en medicinas, en médicos y en medicinas. aumentó 40% el gasto de bolsillo en Ujú. medicinas de la gente porque la gente no sabe a dónde ir, la gente no sabe las reglas,
La gente, o sea, a ver, una cosa bien importante. La ley puede decir todos tenemos derecho a la salud. Puede decir eso. Si no sabes cómo, en dónde, cuáles son tus derechos, es como si no supieras, es como si la ley no se aplicara. Ujú. Porque si tú vas al IMSS y te toca ver ISSSTE, no te pelan, ¿no? Si tú vas a un hospital de Pemex y tienes IMSS, no te pelan. Y entonces, dado que está fragmentado el sistema de salud, tienes que tener reglas muy claras de a qué tienes derecho y a dónde tienes que ir. Cosa que el Seguro Popular, con algunos defectos que tenía, sí tenía claridad en eso. Entonces, si tú sumas la problemática para los más pobres, no les llegó el salario mínimo, tienen menos apoyo gubernamental de programas sociales, su empleo no se recuperó tanto, y tuviste el descalabro en salud y en educación, por cierto, porque la carencia en educación subió, especialmente a los más pobres. ¿Y qué quiere decir la carencia en educación? Que niñas y niños y adolescentes dejaron la escuela del 2018 al 2022, en buena parte por la pandemia, que afectó más a los más pobres. Si tú sumas todo eso, no hay duda, David, no hay duda si ves los datos, y si no quieren ver los datos, pues no lo ven nada. Pero si ves los datos... No, y si les quieres dar una interpretación política partidista, ¿no? Sí, que siempre está ahí en medio, pero si tú ves los datos duros, el 10% de la gente con menos ingreso en México hoy está peor que hace 6 años, ¿no? Uh-huh. En medio de eso, a ver, es verdad, según los mismos datos, que en el total de la pobreza se cayó 5 millones, pero la gran mayoría de esos 5 millones está en medio de la distribución, es decir, el decil quinto, que es el decir que está a la mitad de los ingresos, ahí cayó la pobreza en 5.6 millones. Es decir, el grueso de la pobreza que cayó fue de los pobres menos pobres. A los más pobres les fue peor, y por eso yo digo desde el 2021 que el lema de primero los pobres, lástima que no fue primero los más pobres, que no les ha ido muy bien en ese sexenio. Porque quienes están en el quinto decil, y corrígeme si me equivoco, Gonzalo, es sí gente con carencias, pero no son, o sea, no son los peores, y son más urbanos y están en las zonas donde hay más votos, digamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, hay más votos, son más urbanos, el salario mínimo es posible que sí les haya pegado, e incluso el apoyo de adultos mayores, que creció muchísimo. Tengo parientes que lo reciben. Yo también. Sin ser de los más pobres. Y entonces, pero los más pobres, incluso en el programa de adultos mayores, no son los beneficiados mayoritariamente, ¿no? O sea, hay gente que ya tenía una pensión del IMSS. Bueno, yo conozco gente que tenía pensión del IMSS, pensión de su empresa, más adultos mayores. Esa persona no está en pobreza extrema. A veces no está ni en pobreza. Entonces, el beneficio fue a mitad de la tabla para los pobres menos pobres. Qué bueno que bajó la pobreza, no lo escatimo. Lo que quiero insistir es, si el siguiente gobierno no pone atención en los más pobres, en la pobreza extrema, sería un problema distributivo que continuaría, ¿no? Porque además la lógica, Gonzalo, debería ser primero acabar con la pobreza extrema, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que eso sería una prioridad, ¿no? Podemos discutir los apoyos universales, cuándo sí, cuándo no, pero si tú, a ver, una cosa importante, si tú haces un apoyo universal, pon tú que le compramos la idea de un apoyo universal, pon tú. Si en el apoyo universal tú no focalizas a los más pobres, si nada más lo pones como norma, decir, voy a universalizar el programa, chido. Si tú haces un esfuerzo para hacerle llegar a los más pobres, que por definición están más lejos, conocen menos la información, se acercan menos a los módulos, entonces vas a tener lo que sucede hoy, que el programa de adultos mayores llega más a los deciles un poco más elevados. Sí, o sea, las que serían casi clase media. Querido Gonzalo, siempre es un honor platicar contigo, amigo.
Un abrazo, David, que estés muy bien. Que te vaya muy bien.